Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y a través también de Bendita Eucaristía Radio de la ciudad de Fresno, California. Reciban un cordial saludo lleno de esperanza, lleno de paz, lleno de bendiciones para todos ustedes que nos escuchan, para todas las personas que han celebrado esta Pascua que estamos experimentando a Jesús resucitado. Todavía estamos en este ambiente de alegría, en este ambiente festivo que nos recuerda el poder que tiene Dios al resucitar a su Hijo de entre los muertos. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy misionero claretiano y como cada domingo estoy aquí compartiendo con ustedes este querigma, esta alegría de encontrarnos nuevamente con este Jesús que nos invita a no tener miedo. Y el Evangelio está tomado de Juan, del capítulo 20, del 19 al 31, y será el que escuchemos el día 19 de abril en todas las iglesias. Sería el segundo domingo del tiempo pascual. Y dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Luego Jesús se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán sin retenidos. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto en el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, se colocó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después le dijo a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Hace unas semanas estábamos todavía acompañando a Jesús en sus momentos finales de la vida. Hoy ya estamos celebrando la segunda semana de Pascua y las lecturas nos invitan a ver a una comunidad que todavía no experimenta a Jesús resucitado, no experimentan los frutos de la resurrección. La semana pasada estábamos reflexionando acerca de María Magdalena, de la mujer de luz, de la mujer portadora de vida. Y esta es una de las cosas que hace el Evangelio de Juan, que contrapone dos personajes y
a un personaje lo presenta muy bien y al otro personaje lo presenta con sus luces, con sus sombras, muy negativo. Ustedes, por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan presenta a Nicodemo rodeado de la noche, de la oscuridad, y luego presenta a la mujer samaritana rodeada de luz, rodeada de vida también en torno al pozo. Y también hoy en el capítulo 20 del Evangelio de Juan nos presenta por un lado la figura de María Magdalena, que se va moviendo en fe para llegar a experimentar a Jesús que está vivo, y por otro lado la comunidad que escuchamos hoy este Evangelio, que está en miedo y que le está costando trabajo entender la propuesta que Dios tiene para esta comunidad. Una comunidad que está prácticamente anclada en el pasado, ¿no? Y luego viene otra vez el Evangelio a decirnos que al atardecer de aquel día, si María Magdalena fue de la madrugada, simbólicamente hablando, dejando la oscuridad adentrarse a la luz, es irónico que la comunidad, el resto de la comunidad, que también incluía a hombres y a mujeres, el resto de la comunidad de Juan, parece ser que juegan un papel a la inversa. Estos comienzan de la tarde para la noche. María era de la noche hacia el día, hacia la plena luz, ¿no? Pero todavía estamos en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios también puede ser una invitación a que Dios viene en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a encontrar a la comunidad. Algunos los encuentran en la primera hora, a otros al amanecer, a otros ya cuando el sol salió, a otros al mediodía, otros ya al atardecer y otros ya en la última hora, ¿no? Y la grandiosidad es que Dios quiere a todos, no importa la hora, que se incorporen a su propuesta de vida. Entonces estamos en la primera semana, en la primera historia de la creación, y todavía esta creación no termina. María Magdalena vino, anunció, y uno puede comenzar a especular. Parece ser que la comunidad no le creyó mucho a María Magdalena. ¿Por qué? Porque también tendrían sus prejuicios. Porque a la mujer nunca se le cree. A la mujer siempre se cuestiona, de la mujer siempre se espera que lo que ella diga sean chismes. En cambio, la palabra del hombre se convierte en verdad, que hay que obedecer, se convierte en autoridad, que hay que ejercer. Entonces es muy probable que la experiencia de María Magdalena de ir a la comunidad y de ir evangelizando, muy probablemente no dio el efecto o no dio el fruto que se esperaba. Y por eso otra vez Dios interviene personalmente y habla esta idea de la casa, de los que pertenecen a la casa y los que están adentro y de los que están afuera. Prácticamente María Magdalena sería una de las personas que va y viene, porque la casa tiene que ser una apertura. No se puede quedar encerrada, porque de lo contrario la gente que se quede encerrada, pues no va a poder anunciar que Jesús está vivo. Entonces este simbolismo de la casa y que la comunidad está dentro de la casa y que está la puerta cerrada, es decir, están todavía anclados, no han salido de su zona de confort, y es necesario que el Espíritu empuje a esta comunidad que tiene miedo. No, una cosa es de que se protejan, otra cosa es vivir en miedo. ¿Y cuál es la razón de este miedo? ¿Cuál es la causa de este miedo, verdad? Y también valdría la pena en reflexionar la imagen que Jesús se había apropiado para sí mismo en esta comunidad cuando él jugaba con la imagen de la puerta. Yo soy la puerta, por ahí en el capítulo 10, cuando estaba hablando del buen pastor, ¿no? Cuando Jesús se proponía como puerta, todo el que entre por mi puerta será salvo, estará salvo. Dice, porque muchos han venido pero no han entrado por la puerta, muchos porque han sido los falsos pastores. Entonces este simbolismo de la puerta, de la casa, de estar encerrados, como que no ayuda mucho a la comunidad, o posiblemente esta comunidad todavía no experimenta a este Jesús que quiere su casa abierta, que quiere a una comunidad que salga a misionar, ¿no? Y el miedo, dice, bien cerrada por miedo a los judíos. ¿Y por qué a los judíos? Recordemos que aquí en el Evangelio de Juan, los judíos juegan un papel muy negativo. Los enemigos número 1 de Jesús en el Evangelio de Juan son los judíos. ¿Por qué?
en alguna ocasión les he dicho que este evangelio se escribió por el año 90 y que a la comunidad de Juan le está costando trabajo mantener la relación con sus primos, con sus parientes, los judíos. Se están desprendiendo. Poco a poco la comunidad judía está expulsando de sus sinagogas a los seguidores de Jesús, porque posiblemente los seguidores de Jesús ya estén reconociendo a Jesús como Dios, le estén dando un título honorífico o lo estén adorando a Jesús como si fuera un Dios. Y desde el punto de vista de los judíos, esto es una herejía, porque no más puede haber un solo Dios. En el Dios de la Biblia es un Dios celoso que no permite que exista otra competencia, otro Dios. Entonces, cuando analizábamos y estudiábamos la idea, por ejemplo, del ciego de nacimiento, que nos dice que los judíos habían decidido expulsar a todos los que profesaran el nombre de Jesús Mesías, probablemente esta sea la razón por la cual la comunidad tiene miedo. Y en un nivel más profundo, más teológico, la comunidad discipular de Jesús también tiene miedo porque no quiere correr la misma suerte del maestro. Si el maestro sufre una suerte violentada, una muerte llena de deshumanización, pues es lógico que también los discípulos esperen algo similar, ¿no? Los verdaderos discípulos esperen que no le vaya tan bien la cosa o terminar como el maestro. Y entonces el miedo es real, el miedo se puede percibir. Pero el miedo, hermanos y hermanas, no nos puede paralizar. Es cierto que por miedo uno ya no puede salir, por miedo uno ya no puede realizar las actividades que uno realizaba. Pensemos ahorita en los casos del coronavirus, cómo ya está entrando el pánico, cómo hay gente que comienza ya a no salir de la casa, porque ya ve prácticamente a personas enfermas por doquier. Entonces, el miedo es cierto, te puede paralizar, el miedo es real, pero el miedo nunca puede tener la última palabra, porque de lo contrario no podemos experimentar también la libertad de ser hijos y de ser hijas de Dios. El miedo, por ejemplo, puede también estar presente en situaciones de abuso. El miedo puede estar presente en situaciones laborales. Pero si uno se mueve bajo el miedo, pues prácticamente va a vivir, va a aprender a manipular el miedo, a vivir con ese miedo y no va a experimentar esta libertad. Y también el miedo puede esconderse en la religión, ¿verdad? Si nosotros tenemos un Dios de miedo y hacemos las cosas por el Dios del miedo, siguiendo al Dios del miedo, pues entonces nuestra relación con Dios no va a ser del todo buena. Nuestra relación con Cristo Jesús puede ser cuestionada, porque no podemos nosotros relacionarnos por miedo. Tenemos que relacionarnos por amor, por intimidad, por respeto. Entonces esta comunidad se encuentra en miedo porque los están expulsando, posiblemente existan persecuciones, divisiones dentro de la misma comunidad que les hace cuestionar su experiencia de Jesús, pero al mismo tiempo la comunidad es invitada por Jesús a no tener miedo y viene a sustituir el miedo por su presencia. Y lo primero que hace Jesús se hace presente, se coloca en medio de ellos. Y uno se puede preguntar cómo es posible que Jesús se coloque en medio de ellos estando las puertas cerradas. ¿Qué cuerpo adquirió Jesús dentro con los efectos de la resurrección? Y estas son las preguntas que han inquietado prácticamente a la iglesia a través de sus 2000 años. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Y sería mucho pedirle a la Biblia, hermanos y hermanas, que nos explicaran exactamente cómo sucedió la resurrección. Ninguno de los evangelios nos va a decir exactamente cómo fue que Jesús resucitó. Lo único que nos van a dejar es con la experiencia del sepulcro abierto, la tumba vacía, unos lienzos y
el grito de toda una comunidad que dice Jesús ha resucitado. De esas experiencias, de esos símbolos, llevó a toda una comunidad a celebrar la fe en aquel crucificado que ahora es el resucitado. Por ejemplo, Melitón de Sardes en el siglo II va a decir de que Jesús resucita en el silencio de Dios, de una manera muy poética, pero que no nos va a explicar exactamente cómo es que Jesús resucitó. Lo que podemos entender por el texto es que es el mismo cuerpo de Jesús. En algunas ocasiones la comunidad cree que ve un fantasma. En algunas ocasiones la comunidad piensa que no tiene cuerpo. Y también tenemos la voz también de la otra persona que habla y que hace hablar a Jesús, que dice, tóquenme. Jesús come. Jesús es el mismo cuerpo, pero ahora parece ser que es un cuerpo glorificado, ¿no? Entonces parece que en la historia de la resurrección hay una continuidad y una descontinuidad. Continuidad en el sentido que es el mismo cuerpo de Jesús. Es el mismo cuerpo que come, es el mismo cuerpo que la comunidad entendía y conocía. Pero por otro lado hay esta descontinuidad porque parece ser que la gente a veces no lo reconoce, piensan que es un fantasma, y también es una descontinuidad porque ahora parece ser que este cuerpo glorificado o resucitado de Jesús ya no está sujeto a las leyes naturales como sería el tiempo y como sería el lugar. Jesús se hace presente estando las puertas cerradas en medio de esta comunidad. Entonces, esto es lo que podemos nosotros especular o preguntarnos acerca del cuerpo y de la resurrección de Jesús. Y bueno, cuando lleguemos a su presencia, entenderemos todo tal como Jesús es. Pero mientras tenemos que movernos por fe y creer que efectivamente Jesús ha resucitado. Y el hecho de que se haga presente, pues ya prácticamente es buena noticia, ¿no? No hay necesidad ya de todo lo demás. Si tienen a Jesús presente, lógico que todos los miedos se van a ir, las incertidumbres, los problemas, los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Jesús está en medio. Y esto era una de las maneras de entender el concepto de la iglesia, el Jesús que se queda en medio de la comunidad. Un Jesús que no se va, un Jesús que hay que celebrarlo dentro de la vida, ¿no? Y no solamente un Jesús que está en medio, está hablando un lenguaje de decir no tengas miedo, yo te acompaño, estoy aquí contigo en tus momentos difíciles. Pero también un Jesús que conforta por medio de su palabra, que dice, la paz les dejo, la paz esté con ustedes. ¿Por qué traerá el motivo de la paz el evangelista? ¿Cuál será la finalidad? ¿Y qué o cómo se interpretaría esta idea de la paz en el siglo I, especialmente en el contexto del culto al emperador? Porque una de las cosas que hacía el emperador era dar paz. El imperio se gloriaba de tener la paz romana. El imperio propagaba esta ideología que gracias a su existencia del imperio, todos los pueblos del mundo gozaban de paz. Claro que esta paz era una paz que se imponía por medio de la espada, por medio de aniquilar a la otra persona que se opusiera a los planes imperiales de Roma, a los planes de conquista. Por ejemplo, uno de sus escritores, Tácito, ¿no? Tácito va a ser un crítico del Imperio Romano. Y cuando habla de la conquista de lo que sería ahora la Gran Bretaña, de Britinia, él va a comenzar a decir que cuando llegaron los romanos y conquistaron todas esas partes de lo que sería hoy Irlanda e Inglaterra, dice que no quedó casa sobre casa, piedra sobre piedra, solamente humo, donde antes había existido pueblos. Y reinó la paz del cementerio. La paz del cementerio, pues en el cementerio hay paz, pero todos están muertos, ¿no?
Y también el mismo Tácito también habla de la idea propagandista que tenía Roma al conquistar toda la parte del norte de África, de Tagaste, toda esta parte de lo que hoy sería Libia, Túnez, de lo que hoy sería Marruecos, toda esta parte norte de África. Cuando llega el imperio, el mismo Tácito nos va a decir que los conquistadores, el imperio romano en su lucha de poder, han llegado hasta los confines del mundo para someter a toda la gente, para ofrecerles el reino de una paz, pero una paz del cementerio. Y dice que allá donde antes había vergeles, donde antes había cosecha, donde antes había vida, ahora hay un inmenso desierto. Porque cuando Roma llegó a gran parte del norte de África para poder explotar continuamente a los pueblos, pues los hizo dependientes de su economía. A muchas tierras fértiles las aró y aventó sal para que la tierra se convirtiera en inhóspita, la tierra no produjera nada. Entonces la tierra que antes era una bendición porque era fértil, cuando llegan los conquistadores, cuando llegan los romanos, avientan la sal y prácticamente los van a hacer dependientes y establecen la paz del cementerio. Por eso Tácito va a decir, donde reinan, donde llegan ellos como langostas, establecen una paz, pero es la paz de la muerte, es la paz del cementerio. Así que cuando Jesús ofrece su paz, y él mismo había dicho, yo les doy la paz no como se las da el mundo. El mundo se está refiriendo en el Evangelio de Juan a como la del imperio, no como la da el imperio. La paz de Jesús no se impone. La paz de Jesús no viene desde arriba. La paz de Jesús se ofrece como posibilidad de que la persona la reciba o no la reciba. Y también la paz de Jesús viene con todas las características de la paz judía del Shalom. El Señor te dé paz, el Señor haga próspera tus tareas, el Señor te vea con amor, te cuide, te proteja. O sea, el sentido de la paz judía no solamente es que estés tranquilo, que no tengas guerras. Simboliza prácticamente posibilidades de vida. Simboliza que estás en tu país, que no estás en el exilio, que tienes tu tierra, que puedes darte el lujo de sembrar tu tierra y puedes esperar a que la tierra dé la cosecha. Entonces la paz engloba, el Shalom engloba muchas características que tienen que ver con vida. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que ofrece Jesús. Y este es el primer fruto de la resurrección. Darnos paz, darnos tranquilidad, darnos posibilidades de vida. Y estas posibilidades de vida no pueden estar o ser negociadas. Por eso Jesús nos tiene que quitar nuestros miedos. Nos tiene que liberar de los miedos que son reales. Y yo creo que para toda nuestra América Latina que vive en un miedo, tanta gente que vive en miedo de ser deportada, de no tener papeles. Tenemos una cultura del miedo, una cultura que se ha sembrado para seguir controlando. Esta cultura del miedo al crimen organizado, a las mafias, a los carteles, pues ha dado resultados. Ha hecho una cultura temerosa, una cultura que ya cree que ese es el destino, que eso es lo que Dios quiere, y contra esos signos de violencia, contra esos signos de muerte, la Pascua tiene que ser un motivo de alegría, de ir transformando esos signos de miedo en signos de vida. Y tener que ir experimentando las marcas del crucificado, acercarnos a las marcas del crucificado para comprender que efectivamente el imperio y los del poder religioso que controlaban y que fueron los responsables de la muerte de Jesús no han tenido la última palabra. En las marcas de los crucificados podemos liberarnos también de nuestros miedos. Abrazando nuestros miedos es como podemos denunciarlos, y inmediatamente que Jesús se hace presente muestra sus marcas, muestra sus manos y su costado. ¿Por qué mostrará
las marcas del crucificado. Porque a la gente siempre le va a costar trabajo entender cómo es que Dios está con las personas que son víctimas del imperio. Cómo es que Dios se hace presente con la víctima que ha sido asesinada. Y prácticamente Jesús les está diciendo, miren, esta es la señal de que Dios está actuando. Dios no lo ha dejado solo. Dios no le ha fallado a Jesús. Y por eso abrazar a Dios es abrazar nuestras marcas del dolor, del sufrimiento, pero del dolor y del sufrimiento que nos lleva a la liberación, no del sufrimiento que se quede en el sufrimiento, no del dolor que se quede en el dolor, no en el sufrir por sufrir, sino en las marcas del dolor que nos tienen que llevar como proceso a la liberación, a experimentar vida. Y toda la comunidad se encuentra prácticamente paralizada por el miedo, y por eso la presencia de Jesús dice que se llenó su corazón, se alegraron de ver al Señor. Y entonces es toda la comunidad que se alegra, y otra vez que Jesús insiste en el deseo de la paz esté con ustedes. Para que la alegría sea plena tienen que ser personas de paz, instrumento de paz, pidiendo prestada las palabras del hermano Francisco de Asís, ¿no? Señor, haz mi instrumento de paz, que sea esta paz la que se transmita viva. Y los frutos entonces del crucificado, resucitado, aparte de dar paz, ahora también es una paz que se tiene que compartir, es una paz que tiene que ser transmitida y tiene que ponerse la comunidad en salida. Tiene que ser gente en misión. Pero no se puede llevar la misión o el mensaje de Jesús resucitado mientras la gente se mueva con miedo, con temor. Es necesario que la gente deje sus temores para poder anunciar que Jesús está vivo. No se puede anunciar a un Dios de muertos, no se puede anunciar a un Dios de miedo. Y no se debe de anunciar a un Dios de miedo. Porque es cierto que la religión se ha encargado a través de la historia, a través de los siglos, a controlar la conciencia, a controlar a la gente por puro miedo. No hagas esto, no toques aquí, no digas allá, Dios te va a castigar, Dios es el juez. Hermanos y hermanas, hemos hecho de un Dios de amor, un Dios verdugo, un Dios de miedo, un Dios de terror. Por eso Jesús tiene clara que la misión tiene que ser una misión de paz, una misión que la gente lleva, dice. Inmediatamente les da la paz y luego dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ahí tienen la misión de la iglesia. Y otra de las características, si es paz, si van a tener que cambiar la idea de quién es Dios, pues también tienen que ser personas nuevas, tienen que dejar de entender a Dios a como lo entendían, a como se lo enseñaron. Si antes habían aprendido de que Dios no podía estar con la persona crucificada, de que Dios era un Dios de ley, que Dios era un Dios de que tenía que cumplirle uno, y ahora Jesús viene a dar otra imagen más íntima, más personal de un Dios de amor, de un Dios que acompaña a los crucificados, de un Dios que es crucificado, de un Dios que tiene huellas de dolor, huellas de violencia. Pero para esto hay que hacer la nueva creación. Y al decir esto, dice, sopló sobre ellos, les dio su espíritu, les dio el ruah, el espíritu, que en el hebreo es el ruah, la rúa, el espíritu, el aliento de vida. Les va a recordar inmediatamente al Génesis, cuando Dios forma la comunidad y sopla sobre Adán y sobre Eva el aliento de vida. Esto es, hermanos y hermanas, las buenas noticias que transmite la Pascua. Dios está vivo, Dios resucita, Dios invita a la comunidad a recibir este espíritu que da vida, a ser persona nueva, a renovarse, a dejar las falsas imágenes de Dios, a dejar todo aquello que perjudica a Dios. Es necesario quitar conceptos falsos, quitar imágenes falsas que nos hemos formado de Dios para que vuelva Dios a ser una creación nueva. Y una vez que tengamos esta creación nueva, seamos una comunidad sana,
seamos una comunidad capaz de reunirnos otra vez y pedirnos perdón mutuamente. Y fíjense, al decir esto, sopla, reciban el Espíritu. Y la función del Espíritu entonces es formar una comunidad con vida, una comunidad que sea concreta y que se establezca y que se pueda ver por medio de perdonarse mutuamente y perdonar pecados. El Espíritu no actúa de forma extraña, de forma misteriosa o de forma caprichosa. A veces la gente está fascinada con los dones del Espíritu, de que el don de las lenguas, de que el Shari Marijá, que no sé qué, y se olvidan del don primero que da el Espíritu, es el de perdonarse mutuamente, el de sanarse mutuamente. ¿Y de qué se tiene que perdonar esta comunidad? Primero, de dejar morir solo a Jesús, al Hijo amado. Tiene que perdonarse de haberlo traicionado. Tiene que perdonarse de haberlo negado. Tiene que perdonarse del tiempo que han perdido viviendo en miedo, en prejuicios, en temores. Y tienen que perdonarse mutuamente porque han estado con el Dios equivocado, en el tiempo equivocado, y no han experimentado al Dios de la vida. Y entonces el deseo de perdonar pecados recae, y la responsabilidad recae en toda la comunidad. Toda la comunidad necesita ser transmisora de vida, transmitir perdón y recibir perdón. Y aquí nos pondría en una línea bastante concreta y específica que hace el Espíritu de Dios. Todos y todas necesitamos en algún momento reconocer nuestras faltas, pedir perdón, y todos y todas necesitamos también ofrecer perdón. Y qué difícil es perdonar a veces, ¿verdad, hermano y hermana? Qué difícil es porque la otra persona a veces no se acerca a pedir perdón. No nos han enseñado a decir perdón. Nos enseñaron a todo, menos a decir perdón. Y yo creo que debemos de aprender, como aprendimos a decir gracias o a expresar nuestra gratitud cuando nos hacen un favor, también deberíamos aprender a pedir perdón. No nos humilla, nos hace más loables, nos enaltece, nos hace más persona. Una persona que es capaz de reconocerse necesitada de la gracia de Dios y pedirle perdón, no es que se haga pecadora, experimenta la gracia de Dios. Una persona que es capaz de decirle a la otra persona, fíjate que fallé, te fallé, no estuve contigo cuando lo necesitabas, se habla bien de esa persona. Pero a veces, hermanos y hermanas, el orgullo, la soberbia se ha metido tanto en nuestro corazón que somos incapaces a veces de pedir perdón. Y por eso es que resulta casi imposible también perdonar. Y a veces venimos arrastrando odio, resentimiento de generación en generación, año con año, y no podemos perdonar a la persona. Y yo a veces le digo a la gente, ¿sabe qué? Perdone a la persona no porque la otra persona se lo merezca. Perdónela porque usted se merece vivir libre de ese resentimiento. No podemos cargar resentimientos negativos. No podemos cargar resentimientos que nos lastiman. Y así perdonamos a la gente como Dios nos perdona, como decimos en el Padre Nuestro, pero también por higiene personal. Porque una persona que va a vivir en resentimiento, en qué me hizo, en qué no me dieron, a veces uno como sacerdote escucha en la confesión historias tan tristes que vienen arrastrando desde la infancia. Es que mi papá no me hizo, es que mi mamá no sé qué, es que no me dio esto, no me dio lo otro, y odio por eso a mi padre, a mi madre. Y yo creo que no somos colectores de basura, somos colectores de gracia, llevamos la gracia en vasijas de barro, así que la misión que tiene la comunidad es perdonar, experimentar el perdón de Dios para poder ofrecer también el perdón de Dios a la otra gente. Y esta es la función del sacramento. También acuérdense que siglo I todavía las confesiones no se hacían como se hacían ahora. Y el hecho de perdonar no era exclusivo del sacerdote. El hecho de perdonar era exclusivo de hombres y de mujeres, de toda la comunidad. El poder que se le da de perdonar
aquí en el Evangelio de Juan es a toda la comunidad, a hombres y a mujeres. En el Evangelio de Mateo se le da este poder a Pedro de perdonar los pecados con las benditas llaves. Todo lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra. Bueno, y todo lo que desates aquí quedará desatado allá. Pero después, más adelante, también se le da el mismo poder a toda la comunidad. Toda la comunidad entonces tiene el poder de perdonarse y de ser perdonada. Siglo I todavía no entendíamos el sacramento de la confesión como se entiende el día de hoy. Ahora, 2000 años después, el sacramento de la confesión se ha ido enriqueciendo con otros pensamientos, con otras ideas, y se ha ido de alguna manera mejorando, ¿verdad? Ahora ya la gente puede expresar y pedir perdón públicamente o privadamente con el sacerdote. Y también esta práctica de pedir perdón públicamente se ha quedado dentro de nuestra liturgia, en el acto penitencial, ¿verdad? Cuando llegamos y antes de escuchar la lectura, reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, y ahí también tenemos que verlo como un momento de gracia, ¿no? Y bueno, sabemos que no toda la gente va en la misma línea. Todas las personas no van en la misma línea, la gente también se mueve en miedo. No bastó que Jesús se presentara una vez. Jesús se está presentando continuamente a la comunidad porque a la comunidad no entiende que Jesús está vivo. Y por eso se aparece a María Magdalena, al discípulo amado, a Pedro, se aparece otra vez aquí a la comunidad, se aparece a Tomás, luego más adelante se va a aparecer otra vez a toda la comunidad frente al lago de Tiberíades en el Evangelio de Juan, porque el hecho es de que a la comunidad le cuesta trabajo entender de que Jesús ha resucitado. Y luego viene la figura de Tomás, que Tomás significa el mellizo. Si ustedes recuerdan, esta figura de Tomás ya había aparecido por el capítulo 11 en el Evangelio de Juan, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, y Tomás dijo, vamos también nosotros a morir con él. Bueno, sabemos que Tomás, el miedo lo va a ir acompañando. Y Tomás, que significa el miedo, dice que no estaba y no cree por la experiencia de la otra comunidad. Y si no veo sus manos, la marca de los clavos. Dice la gente, hermanos y hermanas, que todos llevamos un Tomás dentro, todos llevamos un gemelo dentro. Nuestro gemelo es el miedo. Nuestro gemelo es la incredulidad, nuestro gemelo es todo lo negativo y tenemos que aniquilar nuestro gemelo miedo. El miedo es real, yo y mi miedo hemos crecido juntos, hay algo que me causa miedo, pero el miedo no puede dominarme, yo tengo que aniquilarlo o de lo contrario el miedo no me va a dejar ser persona libre. Y entonces hasta que Tomás no toca, no palpa, no ve, es capaz de exclamar Señor mío y Dios mío. Y Jesús, bueno, parece que dice, pues esa fe milagrosa, esa es una fe sin chiste. No hay que abaratar la fe. La fe hay que vivirse a veces en medio de la incredulidad, del dolor y del sufrimiento. No esperemos que la fe sea mágica, no esperemos ver cosas extraordinarias, porque lo más importante es cuando una fe se vive del ordinario, desde la presencia más simple, desde las cosas uno que va realizando día con día. Eso es vivir la fe del resucitado. Y eso es lo que Jesús quiere decir, dichosa la persona que no necesite tantos signos, que no necesite tantas visiones, que no necesite tocar, oler, palpar, comer. A veces nuestra fe no ha hecho ningún avance. Rápido creemos cuando decimos que hay una virgen que se aparece en un lugar, en la tortilla, debajo del puente, en la escalera, en el vidrio, en la estufa, porque queremos ver, queremos tocar, queremos oler, queremos que nuestra fe sea visible. Pero qué difícil es vivir la fe dentro del silencio, dentro del sufrimiento, dentro del dolor, dentro de la experiencia del resucitado. Así que hermanos y hermanas, que sea este domingo, esta fe, este vivir sin miedo y esta paz que nos motiven a seguir creando una comunidad viva. Y termina el Evangelio diciendo, muchas otras señales hicieron y estas se pusieron por escrito para que creyendo tengan vida. Ese es prácticamente el resumen de todo el Evangelio. Creer en Jesús es tener vida. No creer en Jesús es igual a tener muerte. Pero una vida
plena, una vida aquí, una vida con posibilidades. Y no se puede tener vida mientras la gente crea en Jesús como una persona muerta, como una persona que lo va a condenar, que la va a juzgar, sino en un Jesús que está resucitado, que está dando señales de vida y que nos invita a tener vida. Hermanos y hermanas, que sea tu fe viva, que creas en Jesús, el Hijo de Dios, que está contigo, que te acompaña, que te quita tus miedos, que te da paz, que te da salud, que te sigue bendiciendo, no porque te lo mereces, sino porque Dios te mira con amor y con ternura. Muchas gracias y recuerden que esta homilía llegó a través de Radio Claret América y del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Si ustedes quieren aprender más de la palabra de Dios de una manera sistemática, de una manera formal, dense la oportunidad de estudiar, dense la oportunidad de ir comprendiendo más la palabra de Dios en un ambiente universitario y con alcance a todas sus posibilidades. Recuerden que tenemos escuelas en Fresno, San Antonio, Texas y en Atlanta y en la ciudad de Chicago. Para mayor información, visítenos en www.ibicla.org. Que Dios les dé paz, les llene de amor, les dé trabajo y les dé salud. Y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.